Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Estas palabras forman parte del primer versículo del capítulo número 12 del libro de Daniel. El capítulo número 12 de Daniel es el último de los capítulos que este libro maravilloso tiene. Con él no solo se cierra dicho libro, sino que también nos introduce a un tema escatológico que es de gran interés para el pueblo cristiano, y es el fin de los tiempos, el tiempo de angustia que viene no solo para un pueblo en específico, sino que también para toda la humanidad. Y en esta oportunidad, el capítulo 12 nos ofrece un panorama profético de lo que será aquellos tiempos finales. No olvidemos que estamos estudiando el libro de Daniel como parte de la serie de los profetas mayores, y con este estudio estaríamos finalizando dicha serie. Si hablamos acerca del contenido que tiene el capítulo número 12 del libro de Daniel, prácticamente este capítulo entero nos habla acerca de las profecías del fin de los tiempos. En el primer versículo se nos menciona el período de la gran tribulación, un período de gran angustia que se acerca no solo para Israel, sino para el mundo entero. También en este capítulo, los versículos que van del 2 al 3 nos hablan acerca del tema de la resurrección de los muertos. Es el único libro de la Biblia del Antiguo Testamento donde se nos toca de manera muy detallada y precisa el tema de la resurrección de los muertos, tanto como de los justos como de los injustos. Luego también esta profecía, de acuerdo al versículo 4, está cerrada y sellada hasta el final de los tiempos. Quiere decir que por muchos tiempos ha sido un misterio, pero un misterio que en estos postreros tiempos toma un poco más de claridad con la ayuda del Espíritu Santo y la interpretación que podemos dar de acuerdo a la iluminación que Dios nos dé. Finalmente, podemos decir que los versículos que van del 5 al 13 nos hablan acerca de la duración de los eventos durante el fin de los tiempos, la purificación del templo, el cómputo final y la bienaventuranza que arroja para todos aquellos que perseveren en los caminos de Dios. Así que de esta manera pudiésemos dividir el contenido del capítulo número 12 del libro de Daniel. Así que comencemos a considerar el primer versículo de este capítulo número 12. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Este primer versículo del capítulo número 12 tiene una increíble riqueza bíblica que podemos considerar. Prácticamente se le está hablando a Daniel de aquel tiempo, es decir, del fin de los tiempos. Un tiempo en el cual se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Definitivamente aquí aparece un personaje que vamos a considerar en gran detalle, y es Miguel, que se conoce aquí como el gran príncipe y hace referencia al arcángel Miguel. Pero será durante el tiempo de angustia, cual nunca fue, dice, desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, nos está hablando de una profecía que mira mucho al futuro, a los últimos tiempos donde se avecina una gran tribulación. Pero también dice que Miguel, el arcángel, será enviado para librar al pueblo de Dios, a todos aquellos que se hallen escritos en el libro. Así que si consideramos este primer versículo, aquí hay tres elementos importantes que merecen nuestra atención: la mención de Miguel, el arcángel de Dios, el tiempo de angustia que se avecina en los últimos tiempos sobre esta humanidad, y el hecho de que existe un libro donde aquellos que estén inscritos en él serán librados de este periodo terrible que se avecina sobre esta humanidad.
Ahora, si consideramos por un momento a Miguel, que es un personaje que se menciona en este versículo 1, veremos que Miguel es el líder de las huestes celestiales de Dios. Allá en Daniel capítulo 10, versículo 13, se nos presenta como uno de los principales príncipes de las huestes angelicales de Dios. Luego también allá en Judas se nos vuelve a mencionar este personaje. Judas 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. En este versículo se le llama a Miguel arcángel, y arcángel significa jefe o, como diríamos, comandante general de las huestes angelicales que están a la orden de Dios. Luego, allá en Apocalipsis capítulo 12, versículos que van del 7 al 12, se nos describe una batalla que tendrá lugar en los cielos, y es la batalla de Miguel en contra de Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En estos versículos se le revela a Juan un acontecimiento muy importante que tendrá lugar durante los últimos tiempos, y es la batalla que se dará en los cielos de Miguel y los ángeles que la acompañan en contra de Satanás y sus demonios. Prácticamente aquí a Juan se le revela la derrota y la expulsión de Satanás y sus demonios fuera del cielo, y prácticamente son confinados a esta tierra. De alguna manera tiene cierta relación con las palabras que Daniel menciona allá en el capítulo número 12, versículo 1, donde dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de su pueblo, y prácticamente se levantará con el propósito de defender a su pueblo durante un periodo que será de gran angustia, cual nunca ha sido desde que existe gente en este planeta. Así que aquí vemos a Miguel dirigiendo las huestes celestiales de Dios para pelear en contra de Satanás y sus demonios y arrojarlos a la tierra. A través de estos versículos podemos ver cómo Miguel tiene una participación muy importante en los planes escatológicos de Dios. Luego, si consideramos la parte final del versículo número 1, dice que este será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Estas palabras nos recuerdan a lo que Jesús dijo allá en el sermón apocalíptico de Mateo capítulo 24, versículo 21, en el Monte de los Olivos, cuando decía: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Definitivamente estas palabras de Jesús concuerdan en gran manera con las palabras de Daniel capítulo 12 versículo 1, y prácticamente nos está hablando del periodo de la gran tribulación, ese periodo de angustia que viene sobre esta humanidad. Este periodo se conoce también en el libro de Daniel como la semana número 70. Si recordamos un poco, ya estudiamos la línea de tiempo de las 70 semanas de Daniel, donde 69 semanas se han cumplido. La primera semana arrancó con la reconstrucción de los muros de Jerusalén allá en el año 445 a.C. y desde entonces el tiempo ha transcurrido sin interrupción hasta llegar a la semana 69, donde es la semana donde se le quita la vida al Mesías príncipe, que ocurrió allá aproximadamente en el año 31 o 33 después de Cristo, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego allí el reloj profético de las 70 semanas se detuvo,
detuvo, ya no avanzó más y quedó pendiente la última semana de la profecía de Daniel, que es la semana número 70. Actualmente nosotros nos encontramos en un paréntesis, en un periodo de gracia en la época de la iglesia donde el Espíritu Santo la respalda. Pero llegará un día donde la final trompeta sonará y va a ocurrir el rapto de la iglesia, y los santos que murieron, que nos precedieron en la fe, serán resucitados con un nuevo cuerpo totalmente glorificado, y luego los que aún estemos para ese momento seremos arrebatados juntamente con ellos al cielo. Eso de acuerdo a las profecías del rapto de la iglesia que Pablo nos dio allá en primera a los tesalonicenses y en el capítulo número 15 de primera a los corintios. Así que a partir de ese momento iniciará la última semana de Daniel, la semana número 70, con una duración de 7 años, donde habrán terribles juicios y donde habrá un periodo, como dice Daniel o como dice nuestro Señor Jesucristo, un tiempo de angustia, un tiempo de gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ese momento. Y este periodo de gran tribulación prácticamente viene por dos propósitos. El primero es para tratar con el pueblo de Israel. Dios tratará con Israel, y durante este periodo de angustia Israel reconocerá que aquel que crucificaron hace más de 2000 años realmente era el Mesías, y sus corazones se volverán a él. Pero también este periodo de gran tribulación tiene como propósito traer el juicio de Dios sobre el pecado de todas las naciones, y finalizará con la segunda venida de Cristo. Así que prácticamente este periodo de la gran tribulación se avecina sobre esta humanidad, y es profetizado allá en el capítulo número 12 versículo 1 de Daniel. Nuestro Señor Jesucristo también habló de él allá en Mateo capítulo 24 y versículo 21, y así tenemos otros pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que nos hablan del día del Señor, el día de Jehová, que será ardiente, que será terrible, que será de gran angustia como nadie puede imaginarse. Ahora, para hablar un poco más acerca de este periodo que se conoce como tiempo de gran angustia o la gran tribulación o el día del Señor, sabemos que este periodo está dividido en 7 años, ya que hablamos de la semana número 70 de Daniel. 7 años donde ocurrirán muchos eventos importantes, pero entre ellos están los terribles juicios que Dios enviará sobre esta humanidad. Juicios que están contemplados allá en el libro de Apocalipsis, hablando específicamente de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, algunos teólogos han definido en qué momento o en qué año se dará cada uno de estos terribles juicios. Por ejemplo, los juicios comienzan con la apertura de los 7 sellos, comenzando con la aparición del anticristo, y llegando al 6º sello se nos habla de terribles juicios que vienen sobre esta humanidad. Pero estos 7 sellos, algunos han opinado que están contemplados entre el año número 1, que es el año donde aparece el anticristo por primera vez, y así se van desatando los diferentes sellos y los años van corriendo desde el año número 1 hasta el año número 6. Ahí podríamos considerar la apertura de los primeros 6 sellos, y la apertura del 7º sello prácticamente lo ubican en el año número 7, es decir, el último año de la gran tribulación. Y la apertura del 7º sello trae consigo el inicio de otros juicios terribles, que son las 7 trompetas de Dios. El sonido de las 7 trompetas, cada ángel tocará una trompeta, y cada trompeta dará paso a un juicio terrible de gran magnitud que azotará a este mundo. Esas 7 trompetas son tocadas por los ángeles, trayendo calamidades, trayendo enfermedades, trayendo desastres terribles que son totalmente inimaginables, y trayendo una gran angustia y juicio sobre las naciones. Allá en Apocalipsis capítulo 8 al versículo número 11 se nos narran estas trompetas, y así sonará la primera, la segunda, la tercera de las trompetas hasta llegar a la 7ª trompeta, y con el toque de la 7ª trompeta se da paso a las 7 copas de la ira de Dios que están descritas en Apocalipsis capítulo 15 al capítulo número 16. 7 copas que derraman la ira de Dios, y esta ira es derramada con gran furor sobre todas las naciones. Así que prácticamente podemos ver cómo algunos teólogos, no todos,
todos, porque hay otros que los consideran de manera diferente en cuanto a en qué año se dará cada uno de estos juicios, pero una buena parte de ellos opina que será de esta manera que les estoy describiendo. Así que lo que sí sabemos es que durante este periodo de gran angustia, de gran tribulación, cuando no la ha habido desde que existe la humanidad en esta tierra, se derramarán terribles juicios que traerán el castigo de Dios sobre las naciones por todos sus pecados. Ahora, si seguimos avanzando en este interesante capítulo, llegamos al versículo número 2 y 3 del libro de Daniel. Y aquí se nos toca otro interesante tema de carácter escatológico que habla acerca de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es un tema muy importante, no solo en la fe cristiana, sino que también en la judía. Una doctrina que comenzó a desarrollarse después de la destrucción del segundo templo, durante los tiempos de la deportación y durante el exilio babilónico. Es increíble ver cómo Dios le reveló a Daniel lo que habría de pasar en los postreros tiempos. Y uno de esos acontecimientos increíbles es la resurrección de los muertos. Allá en el capítulo número 12, versículo 2 al 3 del libro de Daniel dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si nos damos cuenta, Daniel es específico al decirnos que los muertos van a resucitar, pero no solo nos habla de una resurrección de los justos, sino que también nos está hablando de la resurrección de los impíos, porque dice que unos serán resucitados para vida eterna, mientras que otros serán resucitados para vergüenza y confusión perpetua. Y luego continúa diciendo que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y aquí vemos una promesa para aquellos que decidan limpiar sus vestiduras con la sangre de Cristo, para los justos, para aquellos que han sido justificados por medio de la fe, aquellos, los entendidos, es decir, aquellos iluminados con la sabiduría de la salvación y el don de la vida eterna, van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y aún más añade que de estos, los que enseñen la justicia, los que prediquen su palabra y enseñen la senda de justicia a las multitudes, como estrellas brillarán, como estrellas a perpetua eternidad. Así que no solo se nos habla de una resurrección de justos e injustos, sino que también de las recompensas que vendrán sobre aquellos que resuciten siendo justificados por la fe en Jesús. Es interesante ver que esta profecía, estas palabras que Daniel dice en estos versículos por revelación divina, también fueron anunciados por nuestro Señor Jesucristo. Allá en Juan capítulo 5, versículos que van del 28 al 29, también Jesús anunció esta resurrección de los justos e injustos. Dice Juan capítulo 5, versículos 28 al 29: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí Jesús es enfático y muy claro al decirnos que van a haber dos resurrecciones, como Daniel lo está profetizando también: una resurrección de los justos y otra resurrección de los injustos. Ahora, cuando uno lee estas palabras, uno pudiese pensar que se hablan definitivamente de dos resurrecciones diferentes, la de los justos e injustos, pero uno no entiende en qué momento ocurrirán. ¿Serán que ambas resurrecciones se darán de manera simultánea o será que una va a preceder a la otra? Bueno, para responder a esta pregunta nos vamos a las escrituras, y la primera resurrección que ocurrirá será la de los justos, es decir, de aquellos que han muerto y murieron en la fe en Jesús. Dice Pablo en primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 18 de la siguiente manera: porque el Señor mismo con voz de mando,
cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por medio de estos versículos, el apóstol Pablo nos enseña el misterio del rapto de la iglesia. Cuando la final trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos al cielo. Ahí prácticamente se nos está hablando de la primera de las resurrecciones que va a ocurrir. Los muertos en Cristo resucitarán y resucitarán con un cuerpo totalmente diferente. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos habla acerca del tema de la resurrección de los muertos, y ahí se nos habla de cómo esto corruptible, este cuerpo mortal, se vestirá de incorrupción y de inmortalidad. Este cuerpo va a ser totalmente transformado de tal manera que los muertos en Cristo resucitarán, pero con un cuerpo totalmente diferente. Y luego nosotros, los que aún estemos vivos durante ese momento de la final trompeta, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para todos reunirnos en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos la primera resurrección, la resurrección de los justos, y es de entender que esta resurrección ocurrirá justo un momento antes de que inicie el período de la gran tribulación, porque luego, después del rapto de la iglesia, inicia el período de la gran tribulación con la aparición del anticristo. Luego tenemos la resurrección de los impíos, la resurrección de los injustos. Prácticamente esta ocurrirá mucho tiempo después del milenio, después de los 7 años de gran tribulación. Al final de los 7 años, Jesucristo regresa con su iglesia, destruye al anticristo, a su ejército, y establece un reino de paz en esta tierra donde él será el rey y nosotros vendremos a reinar juntamente con él. Se establecerá un reino, el famoso millennium del cual habla la Biblia, 1000 años de reino sobre esta tierra, y al final de los 1000 años Satanás es liberado, porque Satanás es encarcelado al final de la gran tribulación, y así su acción maligna sobre la humanidad cesa. Pero al final de los 1000 años este ser diabólico es liberado y convence a las naciones del mundo que se rebelen en contra de Dios, y luego Dios decide destruir todo lo que existe, y luego viene el juicio del gran trono blanco, donde serán juzgados todos los muertos por las obras que hicieron. Todos aquellos que no fueron justificados delante de Dios por medio de la sangre de Jesucristo serán juzgados. El mar y el Hades entregarán sus muertos, y todos aquellos que no fueron emblanquecidos sus vestiduras con la sangre de Cristo se presentarán delante de Dios, y los libros serán abiertos y serán juzgados de acuerdo a sus obras, y una vez juzgados serán arrojados al lago de fuego, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Allá en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 al 6 se nos narra cómo estos muertos resucitarán en los últimos tiempos. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Así que definitivamente existe una segunda resurrección que ocurrirá al final de los últimos tiempos, después del milenio, durante el juicio, el gran trono blanco. Aquellos muertos que serán juzgados según sus obras por las cosas que están escritas en sus libros, serán juzgados por ellas y serán arrojados al lago de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad, porque aquel día resucitarán todos los muertos, todos los que se hallan en el Hades, todos aquellos que murieron en sus pecados resucitarán con un nuevo cuerpo, pero un cuerpo que será entregado a los tormentos del lago que arde con fuego y azufre, donde habrá lloro y crujir de dientes, donde solo habrán tinieblas y donde toda esperanza se pierde. Quiera Dios que todos seamos partícipes por
medio de la fe en la esperanza de la resurrección de los muertos, pero en la primera resurrección, la resurrección de los justos. Luego, si continuamos con la lectura, llegamos a los versículos que van del 5 al 7 del libro de Daniel. Ahí se nos dice: y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que serán por tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Con estas palabras se nos introduce aún más en cuanto a los detalles de lo que habrá de ocurrir hasta el fin de los tiempos. Prácticamente esta sección es muy enigmática y definitivamente es una gran pieza de literatura profética bíblica que mira hacia el fin de los tiempos. El libro de Daniel está lleno de visiones sobre el futuro del pueblo de Dios y el desenlace de la historia. El capítulo 12 de Daniel tiene grandes revelaciones en cuanto al tiempo del fin. Aquí una vez más, entre los personajes vemos a Daniel, el profeta, que observa esta visión. Luego aparecen también dos seres, uno a cada lado del río, probablemente ángeles o mensajeros celestiales. Y en medio de las aguas aparece un varón vestido de lino, una figura misteriosa, descrita también en Daniel capítulo 10. Muchos creen que este puede ser un poderoso ángel, quizás Gabriel, o incluso una manifestación divina del Mesías, de Jesucristo, una teofanía, es decir, una manifestación corporal de Jesús antes de su encarnación. Así que prácticamente aquí vemos estos personajes que aparecen y uno de ellos le pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, ¿cuándo terminarán los sufrimientos y las visiones proféticas que Daniel ha recibido? Y ante esa pregunta, el varón vestido de lino levanta ambas manos al cielo como un gesto solemne de juramento y declara: tiempos y la mitad de un tiempo. Esta expresión aparece también en Daniel capítulo 7, versículo 25 y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, que pudiese interpretarse de la siguiente manera: tiempo, una unidad de tiempo; tiempos, dos unidades de tiempo; y medio tiempo, media unidad. Entonces estamos hablando de un total de 3,5 unidades de tiempo, y muchos estudiosos lo ven como 3 años y medio, un periodo de prueba o de persecución limitado. Así que podríamos decir que este periodo de tiempos y mitad de un tiempo corresponden a 3 años y medio de persecución, un periodo limitado que se dará durante el periodo de la gran tribulación, durante los tiempos de la gran tribulación. Ahí se dará este periodo de gran persecución sobre el pueblo de Israel. Ahora, este periodo llegará justo al final, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo y todas estas cosas sean cumplidas. Así lo declara este ser celestial, y prácticamente esto significa que el sufrimiento del pueblo de Dios no será eterno. Habrá un límite cuando todo se termine, cuando termine la opresión y la dispersión y se cumpla el plan divino, porque como lo dice este mensajero celestial, cuando todas estas cosas sean cumplidas y se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces llegará a su fin toda angustia, todo sufrimiento del pueblo santo. Pero sí, está profetizado que habrá un tiempo de angustia, un tiempo de persecución, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual, como ya lo dijimos, corresponde a 3 años y medio durante el periodo de la gran tribulación. Esto de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 7, y también corresponden estos 3 años y
medio de prueba terrible corresponden a los 42 meses que son anunciados allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Así que toda esta profecía encaja perfectamente con la profecía que tenemos en el libro de Apocalipsis, esas increíbles revelaciones que le fueron dadas a Juan. Y el libro de Daniel cierra con los últimos versículos del capítulo número 12 que van del 8 al 13. Estos dicen: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Con estas palabras el profeta expresa la enorme duda que aún tenía, porque aún explicándole a aquellos seres celestiales, la mente de Daniel no alcanzaba a comprender tremendas revelaciones. Pero viene el Señor y le responde en el versículo 9, donde le dijo, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin de los tiempos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Prácticamente aquí lo que podemos entender es que estas profecías no estaban dadas para que los que las estudiasen en este momento las comprendiesen, pues son un misterio que en los postreros tiempos, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos tratado de entender, porque son profecías que están selladas hasta el fin de los tiempos y su comprensión clara y precisa se obtendrá cuando éstas finalmente ocurran. Por hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tratar de entender lo que el Señor nos está tratando de decir. Ahora, lo que sí dice es que durante este periodo muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero que también habrán muchos impíos que procederán impíamente, y ninguno de estos impíos logrará entender estas palabras proféticas que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Así que aquí tenemos una pieza de revelación profética muy interesante que nos habla y que se ajusta precisamente a nuestros tiempos. Ahora, el versículo 11 continúa y dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así termina esta increíble profecía, arrojándonos 3 períodos proféticos. El primero de ellos ya lo leímos allá en Daniel capítulo 12, versículos que van del 5 al 7. Ahí Daniel ve 2 ángeles, donde uno de ellos hace la pregunta: ¿cuándo será el fin de estas cosas maravillosas? Y la pregunta se refiere a la duración del sufrimiento y la tribulación que el pueblo santo de Dios experimentará durante este momento. Y el ser celestial le responde que será por tiempos y la mitad de un tiempo, interpretando esto como 3 años y medio. Este periodo coincide con la persecución del pueblo santo por parte del anticristo, que está descrito allá en Apocalipsis capítulo 13. Además de esto, ya en estos nuevos versículos que hemos leído, vemos que Daniel no entiende completamente la pregunta y vuelve a preguntar una vez más para que Dios le diga que estas palabras están selladas, pero le menciona que habrá otro periodo, y es un periodo de 1290 días desde que se quite el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora. Esto podría indicar una extensión del periodo de la tribulación con eventos adicionales. Ahora, estos 1290 días vemos que va desde el momento que se quita el sacrificio continuo, es decir, la adoración de Dios en el templo en Jerusalén es suspendida por parte del anticristo, hasta el momento donde ocurre la profanación del templo por parte del anticristo, que es llamada por Daniel la abominación desoladora. En este periodo hay 1290 días. Luego tenemos un tercer periodo que trae una bienaventuranza, porque dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, es decir, un poquito más de los 1290 días que ya fueron profetizados anteriormente y que nos habla de un periodo de tribulación. Aquí se arroja una bienaventuranza al que soporte y logre perseverar hasta el final. Aquí se promete una bendición a quien persevere más allá del periodo anterior,
Señor, esto sugiere una recompensa especial para los fieles que soporten hasta el final de este tiempo de gran angustia. Finalmente viene Dios y le dice a Daniel que él descansará, es decir, llegará el momento donde va a morir y quizás no logrará comprender en su totalidad estas revelaciones maravillosas que recibió, porque no eran para su tiempo, porque estaban selladas y cerradas hasta el fin de los tiempos para que ciertamente se cumpla en su momento. Pero después de morir se le promete que él resucitará para recibir su heredad al fin de los tiempos. Esta es una promesa de vida eterna y recompensa por su fidelidad. Así que de esta manera vemos cómo este capítulo interesante y el libro en sí de Daniel finaliza arrojándonos estas profecías que anuncian por un lado el juicio terrible que viene sobre esta humanidad y que un día Dios juzgará a las naciones y cada quien pagará por sus pecados, donde existe una resurrección futura, una resurrección que ocurrirá en su momento, pero que al mismo tiempo trae esperanza a nuestros corazones, porque se nos promete la esperanza de vida eterna, tal y como a Daniel se le prometió que un día descansaría, pero se levantaría para recibir su heredad. Así, de la misma manera, nosotros un día resucitaremos y estaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo para poder recibir de parte de Él los galardones, las recompensas según la fidelidad de cada uno de nosotros. Quiera Dios que todos escapemos de este periodo de prueba. Quiera Dios que todos participemos de la primera resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, para heredar la vida eterna y escapar de los efectos terribles de la segunda muerte, que es condenación eterna. Por hoy hemos finalizado este maravilloso capítulo del libro de Daniel, y no solo el capítulo número 12, sino que hemos llegado al final del libro de Daniel y de toda la serie de los profetas mayores que hemos estudiado a lo largo de todo el tiempo. Que Dios les bendiga a todos.